Días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos están viendo, que están viendo este video. Este proyecto es una iniciativa de la Red de Estudios Latinoamericanos sobre Trabajo Informal y Precario, RedLat, que está siendo constituida esta red en el marco del proyecto Desarrollo de las Capacidades de Investigación e Innovación de Instituciones de Educación Superior latinoamericanas para el análisis del mercado del trabajo informal, LATWA. Este proyecto incorpora a 9 universidades latinoamericanas, siendo 3 de ellas brasileñas, la Universidad Federal de Campina Grande, la Universidad Federal de Paraíba y la UNICAMP. Y 3 universidades argentinas, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. Y 3 universidades chilenas, Universidad Viña del Mar, Universidad de San Sebastián y Universidad de Magallanes. Estas 9 universidades cuentan además con el apoyo de 3 universidades europeas, la Universidad de Coimbra, Universidad de Alicante y Universidad de Aberdeen. Esta serie de entrevistas se denomina Diálogos Informales y cada una de ellas intenta recuperar la trayectoria de algún especialista latinoamericano en temas de informalidad laboral. El propósito de estas entrevistas son justamente documentar esas trayectorias relevantes en los estudios de esta temática y actualizar el debate sobre esta problemática. En la entrevista de hoy contamos con el profesor Juan Pablo Pérez Sáenz, que es investigador de Flaxo desde 1981, actualmente reside en Costa Rica, ha trabajado sobre temas de mercado de trabajo, desarrollo local, económico local, exclusión social y desigualdades. Entre sus últimas publicaciones cabe mencionar Mercados y Bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina, una historia de la desigualdad en América Latina, la barbarie de los mercados desde el siglo XIX hasta hoy, la rebelión de los que nadie quiere, respuestas para sobrevivir a las desigualdades extremas en América Latina. Estaremos participando como entrevistadores el profesor Dari Crane de la Universidad Estadual de Campinas, el profesor Roberto Veras de Oliveira de la Universidad de Paraíba y Andrea Delfino de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces, profesor Juan Pablo, una primera pregunta con la cual nos interesaría iniciar esta conversación es si usted nos puede de alguna manera relatar los inicios de su trayectoria, tanto institucional como vinculada a las problemáticas en relación a la informalidad laboral, sobre todo centrándonos en la mirada desde América Latina. Sí, yo diría que mis inicios sobre informalidad están como muy al inicio de mi llegada a América Latina en 1981. Yo llego a Ecuador. En el 82 tenemos ya la crisis de la deuda y, por tanto, un ajuste brutal de los mercados laborales que lo que van a llevar justamente es a la eclosión de la informalidad. Entonces, bueno, llego en el momento estrella de la informalidad en América Latina, lo de estrella entre comillas, por supuesto. El tiempo que estuve en Ecuador yo lo trabajé fundamentalmente de las perspectivas de las estrategias de supervivencia de sectores populares urbanos, donde por supuesto la inserción en el mercado laboral y en concreto en esas actividades que llamábamos informales eran cruciales. Pero cuando realmente empiezo a abordar ya incluso teórica y metodológicamente el problema de la informalidad es cuando me desplazo en 1987 a Centroamérica y en concreto a Guatemala. Por parte de Flaxo y Secretaría General, que estaba ubicada en Costa Rica, había un gran interés de poder entender el problema de la informalidad a nivel centroamericano. Y ahí trabajo conjuntamente con Rafael Mengíbar, un economista salvadoreño, que estaba en Secretaría General, e hicimos varios estudios a nivel regional sobre esto se llama informalidad.
también comienzo mi interés por cuestiones teóricas y metodológicas, comparando, por un lado, el informe de la PREALC, el Programa Regional de Empleo para América Latina. En concreto, tuve mucho contacto con el que era el encargado en aquel entonces, que era Jaime Mesera, y por otro lado, la propuesta que venía de parte de Alejandro Portes y sus asociados. De hecho, con Alejandro participé en un par de proyectos. Y además me encontré, por supuesto, ya desde Ecuador, que la primera vez que vi una conferencia, con la versión neoliberal de la informalidad con Hernando de Soto. Hernando de Soto acababa de publicar su libro, tenía un financiamiento muy cuantioso para dar conferencias por toda América Latina, y yo lo presencié tanto en Ecuador como en el caso de Guatemala, ¿no? Entonces yo diría que ese es el momento donde me centré más, cuando estuve en el caso de Guatemala, sobre el problema de la informalidad. Salíamos ya de la crisis de la deuda externa, el neoliberalismo estaba ya impuesto como orden social en la región, y entonces se hizo un planteamiento que fue en cierta manera espurio, porque me duró poco, que fue el planteamiento sobre lo de neoinformalidad, que Roberto conoce bien, ¿no? Entonces, bueno, intenté de alguna manera decir, bueno, el contexto histórico de la crisis de la deuda externa ya ha pasado, luego, por tanto, hay que repensar el concepto en un nuevo contexto histórico, y ahí es cuando planteé lo de la informalidad con tres manifestaciones, que era por un lado lo de la economía de la pobreza, por otro lado lo de la subcontratación de las pequeñas y microempresas, y por otro lado la parte que luego al final me acabé decantando, que eran las aglomeraciones territoriales de pequeñas empresas. Eso es lo que me llamó luego a la etapa de desarrollo económico local. Pero en ese momento, y en concreto con un artículo que publico en el 98 en Perfiles Latinoamericanos, cuestiono la pertinencia del concepto de informalidad tal como se venía manejando por parte de los dos enfoques que me parecían serios, ¿no? Que era por un lado el de la PREALC y por otro lado el de Portes. De hecho, la PREALC lo abandonó y la OIT lo que hace es un nuevo concepto de informalidad que recoge tanto el aspecto regulacionista, que era lo que enfatizaba Portes, con lo que ellos habían trabajado más desde la perspectiva estructural. Hay un momento en que esto se llama, mi preocupación por la informalidad se vuelve ya muy tangencial, que es cuando trabajo, sin significar eso que la haya abandonado totalmente, que es cuando trabajo los temas de exclusión social, pero cuando retomo lo de informalidad, cuando retomo lo de desigualdades, la problemática de desigualdades, por el enfoque que le doy a las desigualdades, la cuestión de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo que en el mercado laboral son centrales, y ahí surge de nuevo la problemática que yo no ya la llamaría tanto de informalidad, pero por supuesto la problemática del excedente estructural que se generan en los mercados laborales de América Latina. Y hasta hace muy poco, hasta que ustedes me pidieron que repensara esto de la informalidad, y les hice el trabajo ese donde intenté de sistematizar cómo entender la informalidad como un fenómeno del excedente estructural, tanto en el periodo previo a la crisis de la deuda externa como en el periodo durante el orden neoliberal. Bueno, y esa es más o menos mi historia de amores y desamores con la informalidad. Exacto. Allí, profesor, usted realiza un planteo que está vinculado a, por un lado, las formas clásicas, podríamos denominar, de pensar la informalidad, por un lado, y es este desarrollo teórico que usted realiza más en la década del 90, vinculado a la neoinformalidad, lo centra en el tránsito de un modelo de desarrollo a otro y las características que cada uno de los modelos asumían, y de alguna manera cómo esas categorías están enraizadas históricamente en cada uno de esos modelos, ¿verdad?
Sí, bueno, la historicidad es clave, ¿no? O sea, bueno, de hecho, en todos los planteamientos, yo pienso que ahora que justamente que estamos en tiempos de pandemia, creo que la mejor vacuna contra el esencialismo es justamente la historicidad, ¿no? El historicidad los conceptos y ver que los conceptos cambian en el tiempo. Por ahí iba justamente lo de neoinformalidad. Lo que creo que ahí cuestiono es probablemente de que lo que aparece más como invariante, porque forma parte del desarrollo capitalismo, es el concepto de excedente estructural de fuerza de trabajo. Y lo que va cambiando es sus manifestaciones. Y sobre todo creo que con el neoliberalismo el excedente estructural de fuerza de trabajo adquiere múltiples dimensiones. Primero toma protagonismo algo que históricamente en América Latina, salvo en coyunturas de crisis, había tenido relevancia, que era el desempleo abierto. Toma relevancia esa problemática, empezamos a preocuparnos por la problemática del desempleo, pero creo que vienen también expresiones de ese excedente, no solamente funcionales, como había sido la informalidad históricamente, y nuevas modalidades, lo que podríamos llamar, esto nos llama como la informalidad, sino creo que toma también relevancia lo que serían relaciones afuncionales. Y ahí lo que intento de recuperar es el viejo concepto de Pepe Nun de masa marginal. En su debate que tuvo con Carlos a finales de los años 60, yo creo que prácticamente todo el mundo nos alineamos con Cardoso. Creo que muy poca gente defendió a Pepe Nun. Probablemente en ese momento la propuesta de Pepe Nun no era tan relevante, pero me parece que justamente la problemática de la exclusión y de la marginación con el neoliberalismo nos muestra una población que para la globalización y para el neoliberalismo es redundante desde el punto de vista del trabajo y del consumo, y que por tanto no tiene relevancia, y yo creo que ahí que tiene la importancia de lo de la funcionalidad. Y en último lugar, diría yo que hay un nexo también de disfuncionalidad con toda la relevancia que toma la economía del crimen en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, ahí también hay una absorción del excedente estructural, sobre todo de jóvenes que no pueden encontrar trabajos en el mercado laboral, pero que están expuestos a una oferta permanente por parte de la economía del crimen para incorporarse en ella. Y ahí el lazo es más bien disfuncional. ¿Puedo, Andrea? Sí, claro, Roberto. Bueno, ¿puedes sintetizar su reformulación del concepto de neoinformalidad en el sentido de cuestionar la validad de los estudios de informalidad sobre la realidad latinoamericana del trabajo? Bueno, digamos, viene desde el punto de vista de los cambios que impone la realidad a las premisas analíticas tanto del enfoque del PREALC como del enfoque de Portes. En el caso del PREALC, porque cambiábamos la heterogeneidad estructural, ya no era una heterogeneidad estructural con un sector moderno y un sector atrasado en términos tecnológicos, sino lo que surgía sobre todo desde la propuesta de la CEPAL del neoestructuralismo era cómo los distintos sectores podían cerrar brechas tecnológicas. Entonces se vuelven algo no simplemente dos sectores, se vuelve algo mucho más multisectorial. Ahí estábamos hablando de lo del PREALC, donde la propuesta de heterogeneidad estructural, en la que basaba justamente el corte entre esa correspondencia que había entre un sector moderno de alta productividad y un sector tradicional de baja productividad, se correspondían con lo formal y lo informal, en lo laboral. Entonces, esto con la cuestión de la globalización lo redefine la CEPAL, ¿okay? Entonces esas premisas cambian. Y en el caso de Alejandro Portes, creo que viene por el hecho de que la principal lógica de estructuración que impone el neoliberalismo a las relaciones asalariadas deja de ser ya la de la formalización, es decir, trabajos protegidos que daban acceso a la ciudadanía social de acuerdo a un modelo de inspiración históricamente bismarckiano,
y por el contrario, lo que se impone como lógica de estructuración de las relaciones asalariadas es la precarización. Y esa precarización lo que nos hace es difuminarnos en términos de colores el blanco y el negro, que era la formalidad de la informalidad. Yo siempre digo esto de blanco y negro, cada uno atribuye de acuerdo a los prejuicios raciales a la formalidad o a la informalidad, ¿no? ¿Okay? Pero lo que tenemos fundamentalmente son grises. O sea, cuando hablamos de precariedad, hablamos de grados de precariedad. Y por tanto estamos más bien en un mundo de grises y no tanto en el mundo de la dicotomía del blanco y negro. Y por tanto había la autora venezolana famosa en aquel entonces que trabajaba en formalidad, Vanessa Cartaya, llegó a acuñar el término de la informalización de la formalidad. En el fondo es una contradicción, ¿no? Sí. Esa es la razón para, de alguna manera, cuestionar esa... Eso no quita que desaparezca el excedente estructural de fuerza de trabajo, para nada, que haya ciertas formas del excedente estructural funcionales que nos recuerdan las viejas formas de la informalidad, pero voy a tomar, por ejemplo, un caso que me parece que es muy relevante, que es el caso de los comerciantes minoristas aymaras en Bolivia, ¿no? Que siempre han estado históricamente, formaron parte de la informalidad, pero que con la globalización y con los nexos que logran con China, se globaliza. Entonces, probablemente vamos a tener a los mismos sujetos, hombres o mujeres, vendiendo probablemente en el mismo sitio, pero ya su lógica económica y la dinámica económica que subyacen de ellos es muy distinta de la que era antes. Es una lógica inscrita ya en la globalización, ligada con la economía china, etc. Entonces, esa fue la cuestión de por qué cuestionar el... Hay una anécdota que la conté la vez anterior, la voy a contar, ustedes ven si la dejan o no la dejan en la grabación. De hecho, cuando impuse esto de la neoinformalidad en un seminario que, por cierto, fue en Brasil, en Río de Janeiro, estaba presente Brian Roberts. Y a Brian Roberts no le gustó nada. Bueno, está bien, no le gustó, no le gustó. Lo que me sucedió es que se me acercó un señor y me dijo, me ha encantado la presentación, quiero hablar más con usted. Y me dio una tarjeta. Leo la tarjeta, decía un nombre que ni me acuerdo, y abajo decía la pertenencia institucional. Banco Mundial. Ahí a mí la cosa me hizo clic y me dijo, si a este señor del Banco Mundial esto le suena, es que la cosa va mal. Ahí empecé a repensar lo de cómo debía de repensar la cuestión de la formalidad. Sí. Pero más allá de esto, digamos, del interés que haya tenido el funcionario del Banco Mundial, la realidad era que más allá de la pertinencia o no, que usted después siguió pensando en ese concepto de neoinformalidad, desde mi perspectiva, la centralidad allí estaba pensada tal vez en cómo esas informalidades se iban redefiniendo al calor de las transformaciones del Estado, las transformaciones de la economía y, claro, el nuevo rol que América Latina o el rol que América Latina tenía en la globalización. Y claramente las situaciones, si bien habían situaciones de informalidad que se mantenían de la manera más clásica, hay otras que de alguna manera, que hoy podríamos pensarlas también en términos más de precariedad y no de informalización o de informalidad, pero que había situaciones nuevas que sí mostraban claras diferencias con los periodos anteriores. Sí, sí, definitivamente, ¿no? O sea, eso es lo que he dicho antes sobre las expresiones del excedente estructural. De todas maneras, yo no quiero pelear mucho nominalmente por el nombre, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema que la gente me hable en términos de esto, se llama de informalidad. Yo creo que ha habido probablemente un abuso con el nombre, ¿no? Sobre todo a partir de lo que impuso Hernando de Soto, ¿no? Que llevó además con toda esta deriva de la cuestión del Estado, de
la cuestión de la legalización, etcétera, y yo por ahí personalmente pues tengo cierta reticencia en ese sentido, porque creo que hay como, bueno, pero no solamente con la informalidad, creo que nos pasa con muchos términos, ¿no? Que son términos signados por la polisemia, ¿no? Uno en una reunión pregunta a la gente, bueno, usted me habla de informalidad, ¿qué entiende por informalidad? Y probablemente tenemos tantas definiciones como gente ahí presente, ¿no? Pero bueno, eso es parte de que tal vez hoy en día ya no discutimos tanto, ¿no?, los conceptos como antes se discutían. Haces una diferencia en términos de validade del uso del término y del concepto entre informalidad y proceso de informalización? Sí, bueno, yo diría que claro, que lo que deberíamos, o sea, lo que se debe de explicar son los procesos, ¿no? Porque eso es lo que remite justamente a la ¿cómo se llama? A la historicidad, ¿no? Que en ese sentido yo creo que justamente si uno va a los procesos y mira justamente Génesis, ahí donde uno puede ver las grandes diferencias, no tanto probablemente en los resultados, donde uno puede encontrar características comunes sobre fenómenos en distintos momentos históricos, ¿no? Y por tanto hablar justamente de continuidades y de rupturas. Pero cuando uno mira justamente a procesos, y por supuesto comenzando por las génesis, yo creo que ahí es cuando se ven las grandes diferencias entre que las dinámicas cambiaron con los tiempos, ¿no? Claro. Posso, só uma pergunta muito curiosa, uma curiosidade. Em seminários com o Hernando Soto, com essa perspectiva teórica muito distinta, ustedes e eu, como eras um pouco o diálogo, para onde passava o debate dessas atividades que fizeram em diversos países? Por favor, se puder falar un poco. Mi experiencia son dos. Uno, en el caso de Ecuador fue una conferencia más de tipo magistral. Yo todavía no estaba muy metido, imbuido con el tema de la informalidad, y yo de hecho ni intervine, ¿no? El otro fue interesante en Guatemala, porque en Guatemala fue un debate televisivo en el cual había tres posiciones. Estaba la propia de Hernando de Soto, llevaron a un señor llamado Manuel Ayau, que a ustedes no le dice nada, pero él fue el creador y el rector de una universidad muy importante que hay en Ciudad de Guatemala, que es la Francisco Marroquín. Para que sepan ustedes cómo es la orientación de la Francisco Marroquín. En los cursos iniciales, independientemente de lo que se estudie, lo que se llamaría en otros sitios estudios generales, que darían un poco como una cultura general, Hayek es obligatorio. O sea, es un auténtico templo del neoliberalismo. ¿Okay? Es una universidad, además o por lo menos el tiempo que yo estuve en Guatemala, de acceso muy caro, entonces totalmente orientada a las élites, con un programa de becas para hijos de militares. Entonces, para que estemos de acuerdo. Bueno, entonces estaba este señor, estaba Hernando de Soto, y entonces de alguna manera, como la contraparte, llamémosla progresista, llamaron a un líder de un partido socialdemócrata. Ese señor ya muerto. Y ahí justamente la Fundación Friedrich Ebert me contactó y me dijo, asesore a este señor porque no sabe qué decir. Entonces, bueno, tuvimos muchas reuniones, discutimos, yo le dije, atáquele por el lado de la heterogeneidad, de la informalidad, porque él habla nada más que de la élite de los microempresarios, y los estudios empíricos lo que nos dice es que en su gran mayoría la informalidad es una informalidad de subsistencia, ¿no? Hay muy pocas posibilidades de acumulación y que, por tanto, él lo que está jugando es de una manera sesgada con lo que podía ser con los casos, esto se llama, exitosos. Bueno, se empezó a desarrollar el debate, pero lo más interesante es que la confrontación no fue entre De Soto y Ayau contra el dirigente socialdemócrata, sino que fue entre De Soto y el propio Ayau, sobre dos concepciones sobre el neoliberalismo.
un neoliberalismo mucho más rancio, que diríamos a la norteamericana, por parte de Ayau, y un neoliberalismo más populista, lo thatcheriano, por el lado de Soto. Y esa fue la gran pelea. Los héroes. Se empezaron los dos a pelear. Él expulsaba al dirigente socialdemócrata, quedó marginado, sin decir mayor cosa, y lo que quedó fue una disputa al interior del campo del pensamiento neoliberal. Claro. Así, Andrea. No, sé si... no, Roberto. Sí. Me gustaría retornar al concepto de neoinformalidad nel ámbito del proceso de formulación del concepto. Esto aconteció en el pasaje de los 80 a los 90, ¿no? Es lo mismo periodo de elaboración de la formulación de Portes y su grupo de neomarxistas, ¿no? Y la idea de economía informal, de sentido más de ampliar esta perspectiva de abordaje y tener la cuestión de la regulación como un eje central, ¿no? de su abordaje. Me parece que su abordaje sobre neoinformalidad es muy cerca de la perspectiva de Portes. No obstante, su abordaje es centrada en la América Latina, centralmente, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiera hacer una explicación, una exploración sobre las diferencias y similitudes entre tu perspectiva cuando formulaste la idea de neoinformalidad y aquella de Portes. Vamos a ver, yo me sentí siempre más cercano a la posición del PREALC, sobre todo por la especificidad latinoamericana. Sí, claro. Porque Portes venía también con una concepción muy también de parte de Europa. El libro que tiene con Castells y con Benton, ¿no? Que da toda esta visión un poco más global. Eso por un lado, yo diría que más cercano por la formulación a las realidades latinoamericanas. La otra, la cuestión del Estado, ¿no? La cuestión del Estado, claro, en el caso de Portes es fundamentalmente oponerse a De Soto, ¿no? Con una concepción distinta de la concepción que utiliza el Soto del Estado, que además es ese Estado mercantilista que él plantea, que surge desde el siglo XVIII con las reformas borbónicas, que prácticamente hasta la crisis de la deuda externa permanece incólume sin ningún tipo de cambio, ¿no? Pero mi perspectiva de lo de neoinformalidad es cierto, claro, que ampliaba hacia otros ámbitos, no solamente lo que podría ser como una especie de economía de la pobreza, pobres produciendo para pobres, que sería un poco el cómo se hubiera redefinido la informalidad más tradicional en el contexto de la crisis. Aplicaba también a la cuestión de la subcontratación, y ahí sí entra la dimensión de precarización como estrategias de las empresas de externalizar costes laborales para luego subcontratar esa mano de obra. Y en este punto es más cerca de Portes, ¿no? Lo que del PREALC. Eso sí, ahí estaríamos más cerca de lo de Portes. Pero luego está la cuestión de las aglomeraciones, ¿no? Sí. Eso es muy distinto. Probablemente con lo de las aglomeraciones es donde yo encontré más afinidad con Portes, pero con un concepto distinto que él no utilizó en lo de la informalidad, que fue lo de capital social. Ajá. Pero eso es otra conexión distinta. Pero lo de Portes yo creo que lo importante era la actuación del Estado y cómo el Estado en el fondo inducía informalidad de manera totalmente opuesta, diametralmente opuesta a lo que pensaba De Soto, ¿no? Y yo diría que el mejor trabajo que hay desde la perspectiva de la perspectiva de Alejandro Portes fue un alumno suyo, Pepe Hutchinson,
que es un estudio que hizo justamente comparativo entre Costa Rica y República Dominicana. Creo que es el que trabajó de manera más, yo diría, más sistemática la dimensión del Estado en la incidencia del fenómeno informal. Sí, hay un debate, hubo un debate entre Portes de un lado y Tocqueville de otro, con Emilio Klein también, ¿no? ¿Recuerdas? Y había sí, estudios sociológicos. Sí, tres o más textos, ¿no? Que se peleó uno con otros. Y la cuestión central es exactamente la crítica de Portes sobre la subevaluación del trabajo incluido, del trabajo incorporado en la dinámica moderna, ¿no? Formal y todo más que, según su punto de vista, el pensamiento de Prealc, haciendo una división muy dicotómica entre formal e informal, no conseguía, no lograba ser capaz de evaluar, ¿no? Y tu opinión es que esta crítica de Portes fuera pertinente. No, yo creo que la crítica fue exagerada, ¿no? Exagerada. O sea, porque creo que el Prealc no era dualista. Creo que el Prealc tenía textos donde había mostrado de sobra, de manera empírica, exactamente, las interconexiones y las funcionalidades que jugaba el trabajo informal para el sector formal, ¿no? Creo que tal vez la gran diferencia que hay es que Portes puso, tal vez el Prealc, a partir del concepto de excedente estructural, que es lo que explicaría la heterogeneidad de los mercados laborales en América Latina, lo que hay es un gran énfasis de trabajo informal como un trabajo por cuenta propia o trabajo en microempresa. ¿Okay? Eso creo que es lo que hay y por tanto perdía lo que quería recuperar Portes, que era justamente lo de la informalización dentro del mundo de las relaciones capitalistas asalariadas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el concepto de sector formal en América Latina, en el caso de Prealc, estaba fundamentalmente en las grandes empresas, porque eran las grandes empresas las caracterizadas por la alta precariedad y donde había presencia sindical. Eso no significa que hubiera el 100%, pero que donde íbamos a encontrar el empleo formal en el sentido de de trabajo con garantías no mercantiles, iba a ser en ese tipo de empresas, ¿no? Y que en el resto de empresas, el resto de empresas sí se darían relaciones informales en términos de salarización. El problema se complica cuando todos estos planteamientos hay que operacionalizarlos. Y hay que operacionalizarlos a partir de datos ya existentes como son las encuestas de hogares. Y ahí es donde viene el famoso corte de los 5, los 4 o más o 4 menos que estableció el Prealc. Eso es una decisión que se toma a partir de un par de estudios de encuestas de establecimientos, no de encuestas de hogares, sino de encuestas de establecimientos que hicieron en Guayaquil y que hicieron en Lima. Y que encontraron que en términos de la relación capital-trabajo, productividad, que eso era la variable que les interesaba a la gente del Prealc, la distribución de los establecimientos era bimodal, ¿no? 2 jorobas. Y en el Valle de las Jorobas, lo que tenían abajo era el número de trabajadores en las empresas, correspondía más o menos con 4. Cuando Mesera estuvo en Guatemala y planteó esto, un economista del Banco Central de Guatemala le salió y le dije, mire, hemos hecho este tipo de análisis para Guatemala y nosotros no hemos encontrado el corte en 4, sino en 8. Estábamos ante una cuestión empírica, ¿okay? Claro. Pero que daba la idea como que la informalidad estaba solamente en las micros. La informalidad no estaba
en el resto de las empresas, ¿no? Uhum. E entre serviço e indústria, também em um país há muita diferença de número, ¿no? Também, ¿no? De estrutura de empresa, ¿no? Bueno, eso es un cambio muy importante, ¿no? Que viene justamente a partir con el neoliberalismo y la globalización, que es la gran importancia que toma el sector de servicios en nuestras economías, ¿no? Porque hace la reflexión que lo que hacíamos en términos de industrialización sustitutiva de importaciones es que el verdadero eje de acumulación estaba en la industria, fundamentalmente. Bueno, luego los sectores primarios exportadores por razones históricas también, ¿no? Profesor, a mí me gustaría recuperar un poco esta hipótesis que usted está planteando de que una de las características centrales de los mercados de trabajo en América Latina es la heterogeneidad. Y eso por un lado. Y me gustaría que desarrollara un poco más estas dos nociones que usted plantea. Por un lado, que el trabajo no devino suficientemente empleo a partir de, digamos, de las garantías no mercantiles. Y por el otro lado, el lugar que ocupa este excedente de fuerza de trabajo en esa caracterización. Y además, si esos serían los dos rasgos centrales de esa hipótesis que usted maneja de la heterogeneidad de los mercados de trabajo. O podríamos incluir, además de las características que toma el excedente de fuerza de trabajo y esta idea de cómo el trabajo no deviene suficientemente empleo, si serían los dos rasgos centrales o podríamos incorporar algunos otros rasgos que atraviesan a toda América Latina como centrales de esa hipótesis. Bueno, vamos a ver. El planteamiento parte de que si hablamos de mercado laboral es porque hay compra y venta de fuerza de trabajo, entonces estamos hablando en principio de relaciones asalariadas, ¿no? Pero sabemos que en América Latina, eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, hay limitaciones en términos del proceso de acumulación, la propia capacidad que tiene esto se llama del capital de generar y de reproducir la relación capital-trabajo, y lo que hace que se genere un excedente que no pueda absorber el propio capital, ¿no? Este excedente existe en cualquier mercado laboral, pero normalmente ha estado ligado a movimientos cíclicos, ¿no? De crisis y de recuperación. El problema que hay es cuando el excedente va más allá y se vuelve como una constante dentro del ciclo, ¿no? Esa es un poco la postura de esto se llama de Preal, ¿no? Postura de Preal que fue de que, sí, de acuerdo, tenemos toda una constitución de mercados laborales a partir después de la crisis de los años 30, en algunos países antes de la crisis de los años 30 del siglo pasado, se genera un buen volumen de trabajo asalariado, pero no toda la fuerza de trabajo, sobre todo en los medios urbanos, donde quienes toman cuerpo fundamentalmente los mercados laborales, no toda esa fuerza de trabajo es absorbida, ¿no? Y estamos ante una situación que, por un lado, ni tenemos un Estado benefactor que pueda generar subsidios de desempleo para que esa fuerza de trabajo pueda reproducirse en el desempleo abierto, y por otro lado, los hogares no tienen suficientes recursos para poder mantener esos miembros en condición de desempleo abierto. Y ahí es donde surge el excedente, es decir, fuerza de trabajo que es gente que se tiene que autogenerar el empleo para poder, esto se llama, sobrevivir, ¿no? Y ahí es cuando se puede hablar realmente de esto que se llama de heterogeneidad de fuerza de trabajo. Entonces yo creo que tenemos como varios elementos. Tenemos primero, por un lado, cuáles son las dinámicas que puede imponer el capital en términos de estructuración de relaciones asalariadas, tanto en su naturaleza como en el alcance que tiene el proceso de acumulación. Sabemos de dos manifestaciones claras, una que es el desempleo abierto y, por otro lado, lo que tenemos es la autogeneración de empleo a través del trabajo por cuenta propia o eso que llamamos microempresas, ¿no? ¿Okay? Donde, además, en las microempresas no es muy claro que se pueda hablar de relaciones asalariadas, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Porque no siempre el pago es el dinero, porque la división del trabajo no es típicamente capitalista, el dueño o la dueña hace las mismas funciones que los trabajadores, etcétera. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Yo diría que esos serían los elementos fundamentales.
Pero creo que luego hay que tomar en cuenta otra cosa que cruza todos los mercados laborales, que tiene que ver con dinámicas que provienen, yo diría, fundamentalmente del campo sociocultural. Estoy hablando de dinámicas de género, dinámicas étnicas, dinámicas raciales, dinámicas territoriales, etcétera, y que eso va a redefinir tanto las lógicas de salarización como las manifestaciones del excedente estructural. Yo diría que eso es un poco como los grandes elementos a tomar en cuenta, ¿no? Sí, claro. No sé si ponéis un contexto. Sí, claramente. Una curiosidad histórica. ¿Tuviste contacto con el proceso de cierre del PREALC? El periodo en que el PREALC fue... Sí, fue cerrado, sí. Mira, no sé, yo creo que es que se agotó el PREALC, que era parte del Programa Mundial del Empleo. Mi primer trabajo yo lo tuve en el Programa Mundial del Empleo en Ginebra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenía una buena financiación. Yo creo que eso cerró como todos los ciclos que tienen en los organismos internacionales, ¿no? Hay como un tema que de alguna manera hay cierta gente que tiene la capacidad de posicionarlo como central, consiguen financiamiento y eso dura un ciclo, ¿no? En el caso de PREALC, que fue muy importante porque probablemente de los programas regionales había en Asia, había en África y había en América Latina, probablemente el más dinámico y el que tuvo mejores aportes en términos analíticos fue el de PREALC. Y eso fue debido sobre todo al liderazgo de Víctor Togman, ¿no? Víctor Togman se supo además agrupar, rodearse de un grupo importante de economistas fundamentalmente, unos sociólogos, pero fundamentalmente economistas, y fueron muy productivos, ¿no? Sí. O sea, generaron mucho material, ¿no? Claro, mucho. Pero creo que llegó un momento en que yo creo que se acabó el financiamiento, probablemente el empleo, entrábamos también en la época, en la época dorada del neoliberalismo, donde el mercado nos lo iba a resolver todo, ¿no? No necesitamos PREALC, no necesitamos políticas para resolver el empleo, teníamos ya el mercado que nos lo iba a resolver. Sí, entonces, claro, esto puede ter tido una influencia, entonces, ¿no? Yo diría. Sim. Isso. Nessa reflexão, o programa mais recente da UIT, um pouco do FORMAC, de ver quais são os caminhos de formalidade, tem acompanhado isso, Juan Pablo? E que avaliações tem sobre isso? Perdão, me he perdido algo. Sim, não, estou falando, mais recentemente, a UIT criou um programa pela formalização na América Latina, FORLAC, Londres. Tens acompanhado um pouco esse debate? E como é que vocês avaliam um pouco aquilo que se produziu em torno disso? Sí, es cierto lo que dice, claro. Pero yo creo que eso es una reacción a la precarización que ha impuesto el neoliberalismo, ¿no? Y el intento de recuperar ese concepto formal, de ellos quieren además a través de lo de empleo decente, ¿no? Previo a esto, pero yo creo que yo tengo la sensación, por lo menos de lo que he leído últimamente de la OIT, que no hay la misma discusión de tipo teórico y metodológico que hubo en el pasado. Sobre todo porque creo que el concepto que utilizan es un concepto mixto, ¿no? Donde mezclan lo que era la visión más estructuralista con la visión de regulación y no es una propuesta así como muy, por lo menos a mi entender, como muy clara, ¿no? No, yo creo que lo que nos trae claramente con el neoliberalismo es que el tema del empleo sigue más que nunca vigente, ¿no? Yo que diría que probablemente el gran cambio que hay con el neoliberalismo
es que hemos pasado desde una visión fundamentalmente desde los derechos de los trabajadores y de los deberes de los empresarios de generar trabajo y empleo, a lo contrario, ¿no? A una visión donde ni los empresarios tienen el deber de generar empleo, ni el Estado lo tiene por qué garantizar, y sin embargo el deber de la generación del empleo está en la propia gente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entran esos dos conceptos muy importantes, o sea, estas dos nociones muy importantes del neoliberalismo, que es la empleabilidad y sobre todo el emprendedurismo, ¿no? Eso me parece que es clave, yo creo que es de los grandes logros en términos del sentido común en América Latina que tiene el neoliberalismo, ha sido imponer esta visión del emprendedurismo como una especie de imperativo ético. Sí. Si no tienes trabajo y si estás desempleado o desempleada, es tu culpa. No es la culpa del sistema, ¿no? Cosa muy curiosa, porque con el neoliberalismo a los empresarios se les ha garantizado sus dos derechos fundamentales, que son la propiedad privada y el mercado. Entonces, si se les garantiza eso, el deber de ellos es generar empleo y distribuir riqueza. Y si no lo saben hacer, que se dediquen a otra cosa. En buena medida, por ejemplo, todo el desarrollo que ha tenido América Latina sobre las capacitaciones laborales para jóvenes están basadas también en estas nociones, ¿verdad? Porque la idea de que los jóvenes no tienen la capacidad de adaptarse a los requerimientos del mercado laboral por falta de capacidades, es decir, la responsabilidad está sobre todo volcada en los jóvenes. Y ahí entra un tema que me parece que es muy importante, ¿no? Que es una especie de el nuevo disciplinamiento de la fuerza de trabajo joven. Exacto. En el siglo XIX se hacía con el servicio militar o con las tarjetas que impedían la movilidad de un sitio para otro. Hoy en día el tema de disciplinamiento de los jóvenes es el de las habilidades blandas. Que lo que remite es a señalar, es decir, ni la familia ni la escuela ha sabido hacer la socialización que deberían haber hecho. Y viene toda esta cuestión de formación de habilidades blandas, que en el fondo es una manera muy inteligente de disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Y yo creo que ahí tenemos un cambio totalmente radical, ¿no? Y que creo que hay que tomar muy en serio todo este problema de la cultura del trabajo de los jóvenes. Porque creo que estamos ante una nueva cultura. ¿Y cuáles serían esos rasgos de esa nueva cultura, profesor? ¿Cuál usted cree que serían los elementos centrales para definir esa nueva cultura? Bueno, yo creo que hay, así en términos muy generales, yo lo que diría es, por ejemplo, no se busca tener una trayectoria laboral más o menos lineal, que parte de la consecución de un trabajo fijo y con garantías sociales. Creo que son cuestiones que hoy en día se relativizan mucho. Creo que son trayectorias laborales que se van construyendo presente a presente y, por tanto, la experiencia laboral pierde importancia, ¿okay? Y, por tanto, al perder la experiencia laboral, todo lo que es cuestión de antigüedad laboral pierde importancia. Hay una especie de dictadura del presente, no solamente sobre el pasado, sino también sobre el futuro, y eso tiene consecuencias muy importantes en términos de identidades, ¿no? Las identidades que se buscan laboralmente son identidades individuales y no colectivas. En un texto de 1991, eso, escribiste sobre la actualización del debate del PREALC respecto del tema de la informalidad a partir de la situación nueva que está creada con la crisis de la deuda, con la globalización, etc. Y en esta ocasión
retomaste las contribuciones de Carboneto y Metzera, ¿no? Como dos principales influencias de este debate. Un aspecto que me llamó la atención en este estudio es sobre la idea de la informalidad ahora no solamente como resultado de un proceso estructural, sino también de un proceso coyuntural, de la crisis propiamente, o sea, la crisis siendo un factor generador de una nueva ola, de una nueva tendencia de informalización, etc. Observando esta situación desde ahora, o sea, no más en el contexto de los años 90, sino también en el proceso que se siguió adelante, ¿no? Donde la cuestión de la crisis se quedó estructural, o sea, ingresamos en un contexto en que la crisis es hablando de la noción de informalidad generada a partir de un factor de coyuntural y no solamente estructural, ¿no? O sea, a partir de la crisis de la deuda y de las crisis que se seguirán en los 80 hasta 90, etc., ¿no? Entonces la pregunta es sobre, observando este fenómeno a partir de ahora, o sea, de un punto de vista en que después de décadas, la crisis se convirtió en un factor estructural, en un elemento de la dinámica estructural de la economía latinoamericana, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo pensar la cuestión de la informalidad? Observando la relación entre los factores estructurales y coyunturales. Ahora que tenemos esta dimensión de la crisis como un aspecto casi estructural de la dinámica económica. No sé si me hice claro, no sé. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar contestarte comparando la crisis de los 80 con la crisis que estamos padeciendo ahora con el COVID, porque creo que es interesante para ver cómo los mercados laborales se ajustaron, ¿no? En los 80 lo que tenemos es inicialmente un repunte, un crecimiento del desempleo abierto, ¿no? De hecho, hay toda una serie de países que llegan, sobre todo en Sudamérica, que llegan a 2 dígitos, lo cual no era conocido en América Latina. Pero rápidamente el protagonismo del ajuste en términos de volumen de empleo lo toma justamente la informalidad. Y ahí es donde hay el gran eclosión de la informalidad que viene acompañado, y aquí es donde voy a meter una de esas lógicas socioculturales de las que hablaba antes, que viene acompañado con una feminización del mercado laboral. Porque la crisis del empleo formal es una crisis del empleo masculino, ¿okay? Mientras que la eclosión de la informalidad en los años 80 fue una eclosión fundamentalmente femenina que implica ya la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, que va a continuar en la década de los 90. Hay que recordar que la década de los 90 es la primera vez en la historia de América Latina donde el incremento de fuerza de trabajo se explica por la incorporación de mujeres y no por la incorporación de hombres. Claro, esa feminización luego en el siglo XXI va a decaer hasta el 2015, ¿okay? Porque tampoco estuviéramos en una tendencia así. Pero eso yo diría que son como los dos rasgos principales que hay en términos de volumen de empleo, inicio del desempleo, crisis del empleo masculino e informalización con rostro femenino. Lo que hemos tenido con la cuestión de la pandemia ha sido destrucción de empleo asalariado, pero también de empleo de trabajo por cuenta propia. Y ahí hay una gran diferencia con los 80. ¿Okay? Y el que ha jugado principalmente el factor de ajuste ha sido el desempleo abierto.
golpeando a los dos grupos de siempre, mujeres, pero sobre todo a jóvenes. Los jóvenes ha habido tasas de desempleo en los 20 que han ido desde el 8% en México hasta el 50% en el país donde yo vivo, en Costa Rica. En Costa Rica, 1 de cada 2 jóvenes han estado desempleados. Okay. Uno podía pensar que el mercado laboral estaba cambiando y que, por tanto, iba a haber un descenso del peso del trabajo por cuenta propia y, por tanto, íbamos a tener menor heterogeneidad. Pero lo que hemos visto en la recuperación del año del 2021, de los datos por lo menos que nos da la OIT, primero es que ha habido una buena recuperación de empleo. En segundo lugar, ha habido una recuperación por el lado del trabajo por cuenta propia. Entonces, el trabajo por cuenta propia no va a desaparecer, va a estar ahí y es una recuperación que ha favorecido fundamentalmente a los hombres. Hay un importante déficit, se habla de unos 5 millones de 4 a 5 millones de empleos faltantes para las mujeres. Y ahí es donde entra toda esta cuestión del sistema de cuidados como un tema fundamental hoy en día para que las mujeres puedan recuperar sus tasas de participación laboral. Entonces, yo lo que diría es que en las crisis ha habido movimientos distintos. Yo diría que cara al futuro, yo hablaría de 2 cosas que me parece que me parecerían que son importantes y que tienen que ver con el último seminario que tuvimos, el de digitalización, ¿no? Me parece que hay 2 cosas que son interesantes. Una, parece que lo que vemos en términos de digitalización es que la digitalización en términos de relaciones asalariadas sigue manteniendo la precarización. ¿Okay? Lo vemos en las plataformas, lo vemos incluso en el teletrabajo, a pesar que es mano de obra calificada, pero las condiciones que se han hecho han sido condiciones sin respetar la normativa existente que hay. ¿Okay? Entonces ahí creo que se nos abre un primer interrogante, que es si lo que viene después de la pandemia, la precarización, que yo para mí mi hipótesis es que se mantiene, el interrogante es si se va a mantener de la misma forma que hemos conocido durante el periodo neoliberal o si la digitalización va a introducir nuevas modalidades. ¿Y en qué consistirían esas nuevas modalidades? ¿Okay? Creo que ahí lo que estamos ante todo es ante trabajos que tenemos que hacer empíricos para empezar a descubrir esa nueva realidad. Eso es lo primero que diría. La otra tiene que ver con toda esta cuestión de la automatización. Independientemente de la discusión que haya de qué tan grande va a ser la automatización, sí va a haber un cierto tipo de automatización y, por tanto, se va a generar cierto excedente laboral. Entonces, creo que ahí las grandes preguntas es qué magnitud va a tener ese excedente laboral, de qué industrias va a surgir, porque van a ser aquellas industrias que logran digitalizarse en mayor intensidad y en mayor profundidad, y sobre todo, cuál será la fuerza de trabajo que será afectada por esa automatización. Yo diría que esos son nuevos elementos que habrá que incluir a lo ya complejo que son los mercados laborales en América Latina cara al futuro. Y eso va a afectar tanto la lógica de estructuración de las relaciones asalariadas como la composición y la configuración del excedente estructural de la fuerza de trabajo. ¿Puedo complementar? Por favor. ¿Será que no, para que comentes, ¿no? ¿Será que no podemos ya hablar de un tipo diferente de trabajo informal con las plataformas, en el siguiente sentido? Nosotros tenemos grandes contingentes de trabajadores que ahora que no son efectivamente trabajadores por cuenta propia, porque están conducidos y coordinados y subordinados a las empresas de plataformas. De otra parte, no son trabajadores asalariados informales, porque
tiene una actividad que demanda una cierta autonomía en la organización de sus actividades y no son reconocidos como asalariados. Entonces, tenemos un tipo de trabajador que, por lo menos desde el punto de vista de las encuestas, no se puede captar como cuenta propia ni como asalariado informal. ¿Qué tal? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, bueno, yo creo que es parte de las cosas nuevas que surgen, ¿no? Todo ese tipo Sí. de salarización encubierta, ¿no? Lo que nos lleva justamente, pues, eso es lo que estaba planteando, nuevas formas de precarización, ¿no? No, yo en principio estaría muy anuente a ese tipo de enfoques, ¿no? O sea, no quedarnos con la concepción de precarización que hemos desarrollado con el neoliberalismo, con sus 3 dimensiones, es decir, la cuestión de externalización y subcontratación, la cuestión de la desregulación y la cuestión de la crisis de la acción colectiva, en concreto de la crisis del sindicalismo, sino estar abiertos totalmente a nuevas formas, ¿no? Para poder captar, y creo que eso nos va a hacer todavía más complejo creo que el análisis, ¿no? Pero yo diría que sí, ¿no? Y creo que ahí eso va en la dirección de que probablemente tenemos que ir pensando de que estamos entrando en una nueva etapa del capitalismo, ¿no? Sí. Y O sea, piensas si uno piensa en las grandes crisis del capitalismo, finales del 19, la del 29, la de los años 70, bueno, la del 2008 ha sido de la misma magnitud, ¿no? Y siempre ha habido un cambio. El tipo de dinámica y además esa es la capacidad de sobrevivencia del capitalismo, que se reinventa, ¿no? A menos de que haya una revolución social que lo cuestione radicalmente, siempre va a tener la capacidad de reinvertirse. Y yo creo que estamos en un proceso ese de reinversión donde yo no sé cómo hay que llamarlo, pero creo que la digitalización está jugando un papel muy importante. Y la pandemia ha sido como una especie de laboratorio del nuevo orden digital, por lo menos en 3 ámbitos fundamentales de la vida: el trabajo, la educación y el consumo. Entonces creo que nos lo tenemos que tomar en serio. y la salud. Bueno, y la salud, por supuesto, claro. Claro. Juan Pablo, a mí me gustaría volver a este vínculo que usted plantea entre la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo junto con el proceso de informalización. Quería saber su opinión, pero digo, a mí me da la sensación que dentro de los estudios de informalidad, los estudios que quizás mejor captaron este vínculo entre feminización del trabajo y procesos de informalización fueron aquellos estudios de la informalidad centrados en las estrategias de supervivencia, que fueron algunos estudios que de alguna manera tuvieron bastante vigencia en las décadas del 80, sobre todo, que en parte perdieron vigencia después, o perdieron una relativa vigencia en la década del 90, y que en alguna medida estamos viendo un resurgir de esos estudios en el marco de la pandemia. Me gustaría saber su opinión respecto de la trayectoria de esos estudios, de cómo han dialogado con el tema de la informalidad. Yo lo que diría es que, en efecto, en los años 80 y con las estrategias de supervivencia, lo que los estudios demuestran es una incorporación muy importante de mujeres y sobre todo en actividades informales. Ahí se puede hablar de una informalidad fundamentalmente con rostro femenino. El rostro femenino en los años 90 comienza a relativizarse y, de hecho, se puede hacer una distinción, pero hay que tener cuidado de tratar a América Latina como un todo, de hacer una distinción. Normalmente cuando uno toma la categoría de trabajo por cuenta propia y ve encuestas de hogares y el módulo de empleo, cuando el mercado laboral tiene mayor peso el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta propia, en el trabajo por cuenta propia predominan los hombres. Pero cuando lo que tenemos son trabajos mucho más, mercados de trabajo más heterogéneos, donde el trabajo por cuenta propia tiene más relevancia, el trabajo por cuenta propia tiene rostro mucho más femenino. Pues eso lo primero que diría. Y en la crisis actual lo que yo diría es
yo plantearía más bien como hipótesis de que el gran peligro que tenemos con la pandemia es que pueda darse una especie de nueva reclusión de mujeres en los hogares. Es decir, de que eso me han llamado población inactiva, es horroroso llamarlo inactiva, ¿no? Las mujeres vayan a jugar cada vez un papel más importante, ¿no? De ahí la importancia de toda la cuestión de los cuidados. Yo creo que la hipótesis que yo plantearía, y los datos muestran ese déficit de recuperación de empleos por parte de las mujeres en el 21 en relación al 20, es que pudiéramos estar ante una especie de momento de reclusión de las mujeres en los hogares, de cierto tipo de mujeres en los hogares. Ahora, enfatizo lo de plural de mujeres, que creo que es muy importante porque los estudios no lo demuestran hasta la saciedad, de que en el fondo la fuerza de trabajo femenina siempre muestra como una especie de dos grandes polos, ¿no? Una mano de obra con cierta capacitación, escolaridad, que suele tener empleos formales, sobre todo en el empleo público, y luego otro polo, que estaría más, sería el polo informal, sobre todo porque creo que ha quedado muy claramente marcado por lo menos esos dos polos, ¿no? El de la mano de obra femenina calificada, que se ha conseguido, trabajos más o menos estables, sobre todo en el sector público, y otra que estaría en el excedente en actividades de las que se llamarían informales, ¿no? De hecho, hay un artículo de Constanza Tabush muy interesante que es lo que habla con tres grandes hipótesis sobre tres tipos de mujeres en términos laborales, ¿no? Por un lado serían las mujeres cuyo principal desafío en el mercado laboral son los techos de cristal, que no se van a ver mayormente afectadas por la pandemia. En el otro extremo serían las mujeres que están en pisos pegajosos, y que ella dice que con la pandemia esos pisos pegajosos se pueden convertir en arenas movedizas, y ahí va en la dirección de lo de la reclusión en la esfera doméstica. Y luego las mujeres que quedarían en medio, que estaban en toboganes con ciertos intentos de movilidad social ascendente, pero que con la pandemia lo que van a tener le llaman con escaleras para subir en términos de movilidad, pero que con la pandemia lo que caen probablemente son en toboganes hacia abajo. Sí. ¿Puedes definir en tu trayectoria hasta dónde van los estudios centralmente focados en el trabajo informal, en la informalidad y otras temáticas que pasaste a discutir? ¿Hasta dónde va esto? Yo diría que el último estudio que utilicé el término informal fue el del 98 en perfiles latinoamericanos. Sí, ok. Entonces después... Ahí después, claro, me metí en desarrollo económico local. O sea, hay que pensar que los 90 se nos impone ya el orden neoliberal. Recordarán ustedes muy bien en los 90 cómo estábamos arrinconados cualquier persona que tuviera un pensamiento mínimamente crítico. Claro. Y hubo que buscar lugares de refugio. Y para mí un lugar de refugio fue lo del desarrollo económico local, porque ahí todavía permitían hablar de desarrollo, ¿no? Claro. Lo del desarrollo económico local que permitía justamente toda esa cuestión de los factores socioculturales en términos de desarrollo para relativizar toda esa centralidad del mercado. Ahí es como sobrevivo los años de infierno del neoliberalismo, ¿no? Hasta cuando ya empiezan a surgir los regímenes progresistas en América Latina, y ahí retomo claramente la cuestión social con crítica al concepto de pobreza, porque me parecía que era de las cosas que había que criticar más frontalmente al neoliberalismo, porque el neoliberalismo nos impuso una visión de las carencias
través de su concepción de pobreza de manera no relacional. Es decir, pobres y ricos no se definían entre ellos, por la relación entre ellos, sino de acuerdo a estándares fijados por expertos. Por eso en América Latina hemos tenido una discusión metodológica de lo más sofisticada sobre cómo medir la pobreza, pero hemos tenido muy poca discusión analítica de cómo entender la pobreza. Y creo que esa relación no relacional de la pobreza evacuaba dos cuestiones fundamentales, la del poder y la del conflicto. Por eso hablar de pobreza era políticamente correcto. En el fondo, uno no arriesgaba absolutamente nada. Entonces, ese es el siguiente paso que doy para luego moverme a lo de exclusión y luego a lo de desigualdades. Y en desigualdades, claro, ahí es donde retomo otra vez con mucha fuerza lo de la cuestión de mercados laborales. Dari. Oi. Ustedes hablava em dois grandes períodos. Primeiro, o debate da informalidade, combinando com o período de desenvolvimento latino-americano, da industrialização, em que havia, de certa forma, uma crença, uma esperança de um processo de formalização pelo próprio desenvolvimento da atividade econômica, tal como ocorreu na Europa. E ustedes falava também em outro período da informalidade pós-crise da dívida externa, em português melhor, da dívida externa, e combinada com o neoliberalismo, e o neoliberalismo buscando justificar as políticas por esses dois conceitos que ustedes nos apresentou, da empregabilidade e do empreendedorismo, né? Ou seja, da responsabilidade do indivíduo. Porém, 40 anos, mais ou menos, é cada um desses dois períodos, né? Mais ou menos na 40 anos, os dois períodos. Então, eu queria lhe perguntar como hoje percebe um pouco talvez esse esgotamento dessa perspectiva de leitura neoliberal, de que o problema está no indivíduo, que o problema está na empregabilidade, ainda é muito forte, mas claramente na Covid, agora na Covid, se mostrou mais do que nunca necessário um Estado atuante. O mercado foi totalmente incapaz de enfrentar os problemas causados pela pandemia, né? Então, queria, assim, eu queria que você pudesse aprofundar um pouco a sua perspectiva de análise aqui, como enxerga, depois desses dois grandes períodos de 40 anos, as perspectivas um pouco desse tema, de como enfrentar esse tema da informalidade na América Latina, já que ele é um problema um pouco, como vocês também falavam, um pouco mais estrutural, cada vez mais estrutural, né? Cada vez mais consolidado, né? Então, queria ouvir um pouco nessa perspectiva sua, de como pensar a questão hoje dentro desses grandes marcos aí dos 40 mais 40, dois períodos, e como pensar as perspectivas para enfrentar ese problema. Bueno, yo diría que en el periodo previo a la crisis de la deuda externa, eso que conocemos normalmente por el periodo de industrialización sustitutiva de importaciones, guiada por el Estado, eso creo que es muy importante, enfatizar lo de guiado por el Estado. Lo que tenemos, por supuesto, es un proyecto que, muy bien decía, tenía como referente la historia de Europa, de los estados benefactores, de poder generar un empleo que nos llevara a la ciudadanía social. Creo que históricamente ese proceso tuvo varias limitaciones, ¿no? en América Latina. En primer lugar, creo que el impacto y la generación de empleo formal fue distinto según los países. Fue importante en los países de modernización temprana, sobre todo lo del cono sur,
pero aquellos de modernización más temprana, estoy pensando en Centroamérica o incluso en el mundo andino, el peso del empleo formal fue mucho más limitado. Una segunda limitación es que estamos hablando fundamentalmente de un fenómeno urbano. La gran parte de la fuerza de trabajo rural quedó excluida de ese tipo de dinámicas. Y lo otro es que incluso dentro del contexto urbano, esto como se llama, existió heterogeneidad en los mercados laborales porque existió también fuerza de trabajo que calificamos como informal y que no fue, esto como se llama, formalizada. Sin embargo, yo diría que en términos de la historia de América Latina, si hacemos una distinción entre trabajo y empleo y consideramos el empleo como un trabajo con garantías no mercantiles, es decir, protegido, el momento histórico en América Latina cuando se generó empleo fue ese periodo. Previo antes, el periodo oligárquico, y después lo que nos viene con el neoliberalismo es predominio del trabajo sobre el empleo. ¿Okay? Eso me lleva a lo del neoliberalismo. Creo que el neoliberalismo fundamentalmente lo que nos hace es precarizarnos las relaciones asalariadas, con lo cual cuestionando de manera frontal el empleo formal, cambiando el énfasis en términos de políticas desde el lado de la demanda, es decir, de la generación de puestos de trabajo a través de las empresas y de las políticas estatales a la oferta, es decir, a la gente, y ahí es donde entra todo este problema de una nueva cultura del trabajo, de la empleabilidad y sobre todo del emprendedurismo. Entonces, creo que en alguna manera el legado que nos deja el neoliberalismo es, por un lado, una gran erosión de lo que fueron los logros del empleo formal. Si uno busca ahora dónde están los logros del empleo formal, encuentra que van a ser en algunas partes del sector público, no en todas. El sector público se ha visto también sometido a procesos de precarización y probablemente en algún tipo de empresas grandes, ¿no? Pero la gran parte pasa por fuerza de trabajo precarizado. Eso, lo primero que digo, es una gran erosión de los logros del empleo formal, de los logros históricos. Y por otro lado, lo que yo diría es justamente toda esta nueva cultura del trabajo que va justamente a la responsabilidad del individuo y que es el individuo el que tiene que autogenerarse trabajo, toda esta cuestión del emprendedurismo como un imperativo ético para tener que abordar el trabajo y el empleo, ¿no? En alguna manera, yo diría que el famoso homus economicus del neoliberalismo, su versión latinoamericana es la del emprendedor. Creo que ahí es donde está uno de los grandes logros en términos de sentido común del neoliberalismo. Porque creo que le ponemos muchos énfasis, y es importante, ¿no?, a cambios que ha tenido en términos de política fiscal, distintos tipos de políticas fiscal, monetarias, económicas, del neoliberalismo, y creo que no le ponemos suficiente énfasis a los cambios que ha inducido el neoliberalismo en términos de cambio del sentido común y, por tanto, de concepción de hegemonía. Y en términos laborales, para mí, es lo del emprendedurismo. Eso me parece que es un legado que, desgraciadamente, vamos a tener que vivir con él todavía. Sí. Andrea, no sé si puedo. De mi parte, sí, adelante, Roberto. Sí, como estás sabiendo, ¿no? Estamos discutiendo la constitución de una red de estudios sobre trabajo informal y precario en América Latina, o sea, intentando plantear el problema de la precariedad, informalidad del trabajo de un punto de vista regional. Claro que es un proceso muy embrionario aún y estamos intentando articular desde algunos Brasil, Argentina y Chile inicialmente para después
constituir algo un poco más amplio. De este punto de vista, considerando los desafíos que están planteando la pandemia, el trabajo digital, esta situación del emprendedorismo, que es algo que está muy latente aún, muy presente, y todo esto, desde este punto de vista, en tu opinión, ¿cuál es el eje central o los ejes prioritarios en términos de una agenda de estudios de trabajo precario e informal en América Latina? ¿Qué cosa se debe llevar en cuenta para que se pueda tener un foco más preciso, eficaz y consecuente desde el punto de vista de los estudios del trabajo en América Latina? Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de agendas, porque eso es como decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Pues, yo lo que diría, vamos a ver, tal vez no voy a hablar tanto de lo temático, sino más bien de lo metodológico, ¿no? Yo creo que no sé cuándo saldremos de la pandemia, ¿no? Que no sabemos las variantes, de pronto nos viene ahora la viruela del mono, entonces vamos a estar probablemente de pandemia en pandemia, ¿no? Entonces no sabemos muy bien. Claro. Bueno, en cualquier caso, yo creo que en estos pocos años hemos tenido probablemente transformaciones más profundas de lo que pensamos, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante enfatizar los trabajos exploratorios, empíricos. ¿Okay? Claro, no se trata de ir simplemente a ver qué es lo que ha pasado sin ningún tipo de marco y propuesta analítica, por supuesto, no se trata de eso, pero por ejemplo, nosotros hemos hecho algo, estado metido en un proyecto regional con los canadienses que tenía que ver con 3 temas, eran mujeres jóvenes, violencia y trabajo. ¿Okay? Y entonces convencimos a los canadienses de plata, que como sobró plata por la pandemia, porque no pudimos hacer seminarios, no pudimos hacer viajes, etcétera, etcétera, dijimos, bueno, ¿por qué esa plata no la invertimos en los estudios en que los equipos, que eran 5 equipos regionales, 5 equipos nacionales, hicieran pequeños estudios exploratorios de cómo las mujeres jóvenes, que eran provenientes de sectores populares, han afrontado la pandemia. Y ahí lo que les planteé es decir, vean, y revisemos la bibliografía de las estrategias de supervivencia. Porque estamos en una situación similar. Y además otra cosa que es muy importante, la estrategia de supervivencia fue una contribución plenamente latinoamericana. Latinoamericana, claro. Sí. Luego esto se llama... Luego se la han apropiado los británicos con eso de los medios de vida y todo eso, pero eso era originalmente latinoamericana y lo tenemos que reivindicar. Okay. Entonces, bueno, hemos hecho unos pequeños estudios para ver cómo han afrontado. Qué bueno. Y yo creo que ese tipo de cuestiones habría que hacerlo, ¿no? O sea, en términos de trabajo, yo lo que plantearía sería fundamentalmente a través de estudios muy acotados, muy micros, ¿okay? Y cualitativos, para luego empezar a elaborar ya categorías que ya podamos aplicar ya en encuestas, etcétera. Lo que yo diría es, primero, ¿cuáles han sido los tránsitos laborales durante la pandemia? ¿Okay? Nosotros hemos identificado 3. Un tránsito de ruptura, la gente se quedó sin trabajo y no lo pudo recuperar. Un tránsito de recuperación, la intentó de cierta manera, recuperó algo, y un tránsito congelado, que es fundamentalmente el teletrabajo, la gente que no lo perdió y se quedó ahí en el trabajo. Entonces, primero, ver esas cuestiones de los tránsitos laborales, que me parece que es muy importante, y ver cómo la gente se las ingenió para sobrevivir. Y luego yo diría, es este momento que la OIT llama de recuperación del trabajo. ¿Okay? Es cómo se está recuperando el trabajo. Se dice que principalmente es a través del trabajo por cuenta propia
es el mismo tipo de actividad que se está recuperando de las mismas maneras. ¿Quién lo recupera? Y ahí, por ejemplo, el corte de género es fundamental, porque parece que los hombres lo están haciendo mucho más fácil que la cuestión de las mujeres. Entonces, esto es lo que yo diría que esto se llama, lo que yo propondría. Más ese tipo de cosas para, a partir de un cierto cúmulo ya de información empírica, sentarse y decir, bueno, esta información empírica, ¿qué nos dice respecto de las categorías que hemos venido utilizando? ¿Esas categorías siguen siendo válidas? ¿Las valida? ¿O por el contrario nos está planteando nuevos interrogantes? Y además, Juan Pablo, ahí también me parece que en toda esa tradición de los estudios sobre estrategias de supervivencia, ya parecía bastante claramente algunas cuestiones teóricas que de alguna manera se fortalecieron en el último tiempo, que es el vínculo de pensar las estrategias a partir del vínculo entre el trabajo remunerado y el no remunerado, ¿no es cierto? Y sobre todo allí las nuevas discusiones vinculadas al trabajo de cuidado. Digo, quizá en América Latina son los estudios que, digamos, fueron los primeros estudios que desde el punto de vista de las estrategias metodológicas y del abordaje teórico hicieron, digamos, dieron cuenta de esta articulación que la economía siempre mantuvo de manera separada, esta articulación entre el trabajo remunerado y no remunerado. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Economía en Argentina hizo un ejercicio de, digamos, de medición, de monetarización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados pre-pandemia y durante la pandemia. Y se vio que básicamente el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados podría haber crecido en torno entre el 4 y el 5% del Producto Bruto Interno. Entonces, allí, digamos, aparece esto que usted rescataba del sistema de cuidados, de pensar el trabajo de cuidado, y a su vez, cómo en esa estrategia pensar el trabajo desde otra dimensión que no sea exclusivamente la mercantil. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay que extender el concepto de trabajo y ahora estoy pensando en una de las autoras que participó en el taller, Ursula Hughes, ¿no? Con toda su concepción de trabajo, que es ese cuadrito que tiene, que a mí me gusta mucho, sobre lo de trabajo directamente productivo y el reproductivo remunerado y no remunerado, que creo que por ahí tenemos, yo lo plantearía más en términos de reto metodológico, ¿no? Sí. De ver qué es lo que ha hecho la gente, durante la pandemia y lo que está haciendo para salir de la pandemia y hasta qué punto las categorías que nosotros utilizamos nos están sirviendo para poderlo explicar. Claro, tiene todo a ver con la discusión sobre estrategia de supervivencia, ¿no? Y una contribución importante de estos estudios de los 70, 80, es sobre la tomada de la unidad doméstica como una unidad de análisis importante, ¿no? Entonces, esto es otra cosa, porque sai de esta situación de focar en individuo o una abordaje estrictamente macro, que es en sector, sino también en las unidades donde se hace toda la articulación entre las estrategias propiamente de sobrevivencia entre los miembros de la familia, etc. Entonces, esto parece también una contribución muy importante de estos estudios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque además en los datos macro, cuando hablamos nosotros de hogares, en el fondo lo que estamos hablando es de una mera agregación de individuos. Claro. Eso es todo. No más. Claro. Eso es lo que hacemos, ¿no? Claro. Y con las estrategias de supervivencia, creo que algo muy importante es que nos decía que la unidad reproductiva tenía 3 caras, ¿no? Tenía una cara territorial que se expresaba en la vivienda y en su entorno comunitaria, tenía una cara como familia, como estructura de parentesco, y tenía una cara como hogar, como unidad que movilizaba recursos para la supervivencia, recursos mercantiles y no mercantiles.
Exacto. Yo creo que ahí tenemos una riqueza que en el fondo la hemos perdido Exacto. y que hay que recuperar, ¿no? Ujú. Sí, y que, como usted planteaba, de alguna manera la pandemia nos está casi obligando a recuperar esa tradición de pensamiento y de Sim, estudio. sim. Que quedou lá atrás, não? Quedou perdida em um momento. Exacto. Sí, es una pena porque son de las cosas, de las contribuciones propiamente latinoamericanas. Y yo siempre digo que en América Latina el principal componente de los tratados de libre comercio es el mental. Nos hemos abierto totalmente mentalmente, importamos teoría y exportamos datos, ¿no? Sí, vale. Entonces, un intercambio desigual escandaloso, ¿no? Sí. Ujú. Dari, Roberto, ¿alguna otra cuestión? Creo que hemos Muchas gracias. transitado de manera bastante profunda por todos los temas que nos estaban interesando. Solamente Muchas gostaria. gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí le dan saludos de mi parte. Ah, sim. Nós outros que agradecemos. Sim. Muchas gracias, Juan Pablo, Muchas por gracias. por la disposición para todas las actividades que hemos realizado. Sí, claro. El libro que No va. solo para diálogos informales, sino para el libro, para los seminarios, para todo. Claro. Muy bien, entonces gracias, ¿no? Muchas gracias entonces y nos despedimos hasta el próximo ciclo de diálogos informales.